El Imperio Romano, en su máxima extensión, abarcó más de 5 millones de kilómetros cuadrados y gobernó a decenas de millones de personas en 3 continentes. Desde las costas soleadas del Mediterráneo hasta los fríos límites del norte de Britania, Roma administraba un mosaico inmenso de territorios, culturas y economías. Sin embargo, no todas las provincias eran iguales. Algunas eran el corazón palpitante de la riqueza imperial, productoras de metales preciosos, trigo, aceite, vino y mercancías de lujo que llenaban las arcas de Roma. Otras, en cambio, eran zonas remotas, pobres y difíciles de controlar, que costaban más de lo que aportaban. La economía provincial de Roma era la columna vertebral del imperio. Sin las provincias ricas, Roma no podría alimentar a su población, pagar a sus legiones ni financiar sus obras monumentales. Pero la disparidad entre las regiones generaba tensiones, resentimientos e incluso rebeliones. Las provincias más ricas eran cuidadosamente protegidas y administradas, mientras que las más pobres eran olvidadas, usadas como zonas de amortiguación o como campos de entrenamiento para las legiones. Entre las joyas del imperio se encontraba Egipto. Conquistado por Augusto en el año 30 a.C., tras la derrota de Cleopatra y Marco Antonio, Egipto se convirtió en propiedad personal del emperador. Su riqueza provenía principalmente del Nilo, cuyas inundaciones regulares garantizaban cosechas abundantes de trigo. Roma dependía de Egipto para alimentar a su población, especialmente a la plebe urbana de la capital. Los barcos cargados de grano egipcio zarpaban regularmente hacia Ostia, el puerto de Roma. Tanto era el valor de Egipto que ningún senador romano podía entrar en la provincia sin permiso expreso del emperador, por miedo a que intentara apoderarse de ella y usar su riqueza para financiar una rebelión. Otra provincia de enorme riqueza era Hispania, especialmente en sus regiones mineras. Las minas de oro de las Médulas y las de plata en Cartago Nova eran explotadas intensamente, utilizando miles de esclavos y tecnología hidráulica avanzada. Hispania también producía aceite de oliva y vino en grandes cantidades que se exportaban a todo el imperio. Las ánforas hispanas encontradas en todas partes, desde Britania hasta el Danubio, son testimonio de su importancia comercial. Asia Menor, en particular la provincia de Asia, la costa occidental de la actual Turquía, era otro centro de prosperidad. Sus ciudades, como Éfeso y Pérgamo, eran centros de comercio, cultura y producción agrícola. El clima favorecía la producción de aceite, vino, higos y otros productos valiosos. Además, su posición geográfica la convertía en un puente comercial entre Roma y Oriente, facilitando la llegada de especias, seda y piedras preciosas. África proconsular, en el norte de África, también era crucial. La región de Cartago, reconstruida tras su destrucción por los romanos, se convirtió en una de las provincias más fértiles y productivas del imperio. Su trigo competía con el egipcio para abastecer a Roma, y sus olivares producían aceite de altísima calidad. Los mosaicos encontrados en villas africanas muestran un nivel de lujo comparable al de Italia. Entre las provincias ricas también se encontraba Siria, un punto estratégico y comercial. Controlaba rutas comerciales que conectaban el Mediterráneo con Persia y más allá. Sus ciudades, como Antioquía, eran centros cosmopolitas donde se mezclaban romanos, griegos, judíos, árabes y persas. Siria producía vino, aceite, vidrio de alta calidad y era famosa por sus artesanos. Pero así como había provincias ricas, había otras que eran un peso para el imperio. Entre las más pobres estaba Britania, especialmente en sus regiones del norte. Conquistada en el año 43 d.C. por Claudio, Britania nunca alcanzó el nivel de prosperidad de las provincias mediterráneas. Su clima frío y lluvioso dificultaba la agricultura a gran escala, y aunque tenía minas de estaño plomo y algo de oro, los costos de mantener las legiones y las fortificaciones como el Muro de Adriano superaban con creces los beneficios económicos. Dacia, conquistada por Trajano en el 106 d.C., fue inicialmente una fuente de oro y otros metales, pero con el tiempo su explotación resultó costosa
debido a las constantes amenazas de los pueblos bárbaros. La defensa de la provincia requería un gasto militar continuo, y finalmente fue abandonada por Aureliano en el siglo XIII. Moesia y Panonia, provincias fronterizas en los Balcanes, eran importantes militarmente, pero pobres económicamente. Servían como zonas de defensa contra invasiones, pero su producción agrícola era limitada y el comercio escaso. Eran más un gasto que una fuente de ingresos. Judea fue otro caso especial. Aunque estratégicamente importante, su valor económico era limitado comparado con Egipto o Siria. Además, su población era propensa a rebeliones como la Gran Revuelta Judía, 66-73 d.C., y la Revuelta de Bar Kokhba, 132-135 d.C., que obligaron a Roma a invertir enormes recursos militares para mantener el control. Estas rebeliones devastaron la región y redujeron aún más su aporte económico. Las provincias pobres no solo representaban un problema financiero, sino también político. Las diferencias de trato entre regiones generaban resentimiento. Mientras que las provincias ricas disfrutaban de mejores infraestructuras, mayor presencia administrativa y protección militar, las pobres se sentían abandonadas, explotadas solo para fines militares. Sin embargo, Roma entendía que el equilibrio era esencial. Las rutas comerciales conectaban a las provincias ricas y pobres, y muchas veces las segundas cumplían funciones estratégicas que no podían medirse solo en términos de riqueza. La política fiscal también reflejaba esta desigualdad. Las provincias ricas eran las más gravadas con impuestos, mientras que algunas pobres recibían alivios fiscales para no ahogar su economía. Pero en tiempos de crisis, como durante las guerras civiles o las invasiones bárbaras, todos eran obligados a contribuir más allá de sus posibilidades, lo que provocaba migraciones, despoblamiento y abandono de tierras. Al final, la prosperidad de Roma dependía de un delicado equilibrio entre sus provincias. Cuando las ricas empezaron a decaer por agotamiento de recursos o invasiones, y las pobres no podían compensar esa pérdida, el sistema comenzó a tambalearse. El estudio de las provincias más ricas y más pobres del imperio nos recuerda que la fuerza de Roma no residía solo en sus legiones o en su política, sino en su capacidad de extraer, administrar y redistribuir los recursos de un vasto territorio. Y cuando esa capacidad se vio comprometida, el imperio entero sufrió las consecuencias.